geográfica de África, páginas 104 y 105. Este es un país, ¿verdad? Muy, como les decía, muy dado a los cambios, ¿verdad? África es el país de los contrastes. Ahí se encuentran, ¿verdad? Muchas cosas interesantes. Tenemos nosotros, ¿verdad? La clase pasada yo les hablaba acerca de cómo, ¿verdad? Este país, a pesar de ser un país tan rico en minerales preciosos, ¿verdad? Yo no sé si vieron la otra parte del tema, pero ahí, ¿verdad? Nos decía el por qué, el contraste que se da entre un país muy rico en minerales, muy rico en reservas de petróleo, de oro, diamantes. Es un país, ¿verdad?, que tiene ahí se encuentran comunidades de personas que viven en extrema pobreza. Entonces, podemos ver aquí, ¿verdad? Si lograron ustedes ver el tema grabado, ahí se pudieron dar cuenta, ¿verdad? El por qué África, a pesar de tener tantas riquezas, África es un país donde existe la pobreza extrema. Y si pudieron entender, ¿verdad?, que se debe a que la economía de los países africanos está en poder de manos extranjeras. Y les decía yo, ¿verdad?, que hay comunidades que viven a la par de grandes empresas, pero son empresas extranjeras, de Estados Unidos, de los países europeos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania. Entonces, por eso, ¿verdad?, los recursos están en poder de compañías extranjeras, entonces por eso hay pobreza. Pero, ¿verdad?, ahí explicaba por qué los aspectos económicos de cada uno de sus países. Ahora vamos a hablar acerca de la geografía física. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, que si han visto el mapa, que ahí en África existen grandes zonas desérticas, o sea que hay grandes desiertos. ¿Creen ustedes que esto ha influido al escaso desarrollo que tiene un continente? El tener ese gran desierto, ustedes saben que África tiene el desierto más grande del mundo, que es el desierto de Sahara, ahí lo pueden ver en esa fotografía. Ahí podemos ver nosotros, ¿verdad?, que tiene una gran extensión de territorio cubierto con puro desierto. Pero, ¿creen ustedes que eso ha hecho que el continente africano tenga el desarrollo de él económico no sea por eso? Entonces, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Yo les decía que a veces no puede ser eso, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver qué es lo que contiene en ese desierto y ustedes van a llegar a un conocimiento de que si el tener ese gran desierto, esa gran extensión de territorio, yo creo es más grande que Centroamérica, mucho, mucho, mucho más grande. ¿Verdad? Pero vamos a ver si eso influye. En los aspectos sociales y culturales, África ocupa el 22% de la superficie terrestre. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con el mar Rojo y al oeste con el Océano Índico. Perdón, al oeste con el mar Rojo y el Océano Índico, y al oeste con el Atlántico, y al sur con los océanos Índico y Atlántico. Este es en sí, ¿verdad?, los lugares que sirven de límite al continente africano. El relieve es principalmente plano. No existe tanta cantidad de montañas como los tiene Europa y como los tiene Asia, América. El relieve de África es principalmente plano. Tiene pocos contrastes y constituye una enorme meseta rodeada con llanuras y costeras. Llanuras costeras. O sea, casi no existe, al no existir cantidad de relieve plano, lo que más abunda ahí son mesetas. Mesetas son lugares planos, altas, pero planas, y están rodeadas por las llanuras costeras. La Gran Meseta ocupa un amplio territorio del continente. Se le llama la Gran Meseta, o sea que esta Gran Meseta ocupa una gran cantidad de tierra del territorio del continente. Tiene una altitud media e incluye depresiones en el lado occidental.
En el oriental se halla el gran valle del Rift, también llamado gran fractura. En otros libros, ¿verdad?, que usábamos anteriormente nosotros, de Santillana y de sociales, ahí nos hablaban, ¿verdad? Y también que yo he leído, a mí me gusta mucho leer acerca de lo que es los continentes, la historia de los continentes, porque como a mí me gusta sociales, entonces me gusta leer esto, ¿verdad? Y porque yo doy las clases de sociales. Yo leía, ¿verdad?, que en el valle, el gran valle del Rift, es un valle bien extenso que está casi, ¿verdad?, bordeando las costas del océano Pacífico. Pues ahí podemos nosotros ver, ¿verdad?, que se encuentra esa gran fractura en el Valle del Rift. Se hablaba, ¿verdad?, que esa gran fractura es que ahí, ¿verdad?, una parte del continente africano se está rajando, por eso dice fractura, es como cuando uno se quiebra, ¿verdad?, el brazo. Entonces, ahí se ha quebrado, se ha rajado esa parte en el Valle del Rift y abarca, dice, más de 3,000 kilómetros de longitud. En esa fractura leía yo, ¿verdad?, que está tan prolongada que al pasar de los años posiblemente esa parte de territorio se separe del continente. Puede hacer formar una parte de la isla, formarse y hacerse una isla grande, pero se está separando. O sea, ya es poco el espacio que está quedando. Dice 3,000 kilómetros de longitud. Miren cuánto se ha rajado, ¿verdad? Esa parte, esa fractura en el Valle del Rift. Aquí, ¿verdad?, se encuentra el famoso Kilimanjaro. Kilimanjaro es un volcán muy alto, el más alto de África. Y este volcán, el Kilimanjaro, es muy famoso, ¿verdad? Porque es alto, es el más alto de África y tiene aproximadamente 5,898 metros de altura. En su cima, o sea, en la parte de arriba, está formada por 3 cráteres, o sea, 3 agujeros en el volcán, el Kilimanjaro. Se le formaron 3 agujeros, 3 cráteres y no ha hecho erupción, no hace erupción, ¿verdad?, porque ahí se encuentran glaciares, o sea que es tan alto que siempre se encuentra cubierto de hielo. Entonces, eso, ¿verdad?, nos da a nosotros una idea de lo alto que es el Kilimanjaro. Y se encuentra, ¿verdad?, en el famoso, en el Valle Rift, ahí donde está la gran fractura, o sea, donde se está rajando el continente. En el norte tenemos que se destaca el desierto del Sahara, el más grande del mundo. Mire, esto quiero que ustedes lo subrayen, ¿verdad? Porque es un dato muy... Ahí está, ustedes pueden ver en la pantalla algunas cosas subrayadas. El desierto del Sahara está considerado como el más grande del mundo. Abarca casi el 27% del territorio africano. Es grandísimo. Y se encuentra, ¿verdad?, ahí forma unos países, ¿verdad?, que hay bastantes países, ¿verdad?, que están rodeando ahí, que están haciendo una colindancia con los que están a la orilla del mar, de la parte norte, ¿verdad?, del mar Mediterráneo. Ahí tenemos, ¿verdad?, que en esta región, imagínense cómo es de extenso y de cómo es la temperatura ahí. En esta región las temperaturas extremas, o sea, cuando hace gran calor, puede llegar hasta 50 grados centígrados durante el día. Durante el día, las personas que no están acostumbrados a ese gran calor, la temperatura es muy alta, 50 grados centígrados, es una temperatura extrema que la gente se puede morir ahí en el desierto, porque no, imagínense que nosotros aquí, cuando llegamos a 40 grados, ya no soportamos el calor. Ajá, y que nos podemos meter a las casas, encender el aire acondicionado, poner un ventilador, ponernos bajo de un árbol, pero en el desierto no se puede, ¿verdad? Los 50 grados centígrados durante el día es difícil para las personas
que anden circulando por esos lados. Y en la noche hay otro contraste. En la noche baja hasta 5 grados centígrados, o sea que hace un gran frío. Entonces es bien difícil la vida ahí en el desierto, porque si durante el día se tienen unas temperaturas tan altas, ya en la noche completamente bajan a 5 grados centígrados. Imagínense, bajar a 5 grados centígrados es cuando ya parece que va a caer hielo. Entonces, es difícil, ¿verdad? Por eso son lugares pocos poblados. Ahí en el desierto del Sahara, la sabana es una llanura tropical cuya vegetación consiste en hierbas. Después, ¿verdad? De que se ha cruzado el valle, el desierto, está la sabana. Y esa sabana es una llanura tropical cuya vegetación consiste en hierbas. Miren, la vegetación en esa sabana casi no existen árboles grandes. Lo que existe ahí son hierbas, zacate, plantas pequeñitas, arbustos. Los arbustos son árboles que no crecen a grandes alturas, son pequeños. Y escasos árboles. Ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? El lugar, ¿verdad? Sí puede ser habitable, pero casi no hay vegetación, árboles, así como un bosque no existe. O sea, hay escasez de árboles. Al sur del Sahara se encuentra la sabana del mismo nombre, o sea, se llama la sabana del Sahara, y es la más extensa del planeta. Miren cuán grande es, que es la más extensa, o sea, la más grande, pues, del planeta. O sea que no hay otra sabana en el mundo más grande que la del Sahara. Las llanuras son más amplias en las regiones costeras de Libia, Mauritania, Senegal, Mozambique y Somalia. Está Camerún, Congo y Gabón cuentan con grandes regiones selváticas. Mientras que en la zona costera, donde está Libia, Mauritania, Senegal y Mozambique y Somalia, estos lugares, ¿verdad? Son amplias en las regiones costeras, pero ya, cuando ya van a Camerún, Congo y Gabón, ahí sí, ¿verdad? Podemos encontrar regiones selváticas. Por eso, ¿verdad? Yo les hablaba que en esos lugares, en la clase pasada, en esos lugares, por tener esas selvas, es donde se pueden encontrar gran cantidad de animales en estado salvaje. O sea, que no han sido domesticados por el hombre, ¿verdad? Entonces, esto hace, ¿verdad? De que ahí pueden habitar gran cantidad de animales salvajes. Existen también en África los sistemas montañosos. Ahí sobresalen, ¿verdad? Los macizos de Agar y el Tibesti. Otras importantes son los montes Atlas. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Los macizos son una cadena de montañas que se le llama macizos. Y ahí se encuentran, ¿verdad? Los macizos de Agar y del Tibesti. También están los montes Atlas, los Drakensberg o dragones. Está también la cordillera de Ruwenzori y están los macizos de Camerún, Kenia y Etiopía. Ustedes pueden ver el contraste que existe en el continente africano. Hay desiertos, hay grandes desiertos, hay grandes sabanas, hay lugares que tienen grandes regiones selváticas. Y también, ¿verdad? Hay lugares donde sobresalen grandes macizos. Y si nosotros vamos a seguir estudiando más adelante y vamos a ver qué cosas más importantes hay en este continente. Les decía, ¿verdad? Les decía yo que la meseta está la planicie extensa, es una planicie extensa, para que sepan, ¿verdad? Que es una meseta, es una planicie extensa situada a considerable altura sobre el nivel del mar. Eso ya lo habíamos visto en las otras montañas, pero para recordarles. Y un macizo es una prominencia de terreno, por lo que es comúnmente rocosa. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? Que en África predominan los climas cálidos. Cálidos quiere decir que son calientes, con precipitaciones que disminuyen conforme se avanza hacia la línea ecuatorial, hacia los trópicos. ¿Se acuerdan ustedes, verdad, de los trópicos, de las líneas ecuatoriales, de cuando vimos, verdad, las líneas imaginarias,
paralelos y meridianos. Pues ahí de eso se trata. Ahí, ¿verdad? Hay divisiones. La línea ecuatorial y está la línea de los trópicos, que es donde nos encontramos nosotros también, ¿verdad? En los trópicos. Este clima es frío. El clima es frío y con abundantes lluvias en algunos lugares. Por ejemplo, en las montañas de Etiopía, ahí, ¿verdad? El clima es frío y continuamente está lloviendo. El valle del Rift y la cordillera del Atlas, ahí, ¿verdad? El clima se va a dar siempre, es frío. Ahí no hace calor. Y se hace un poquito, ¿verdad? Pero generalmente es frío y continuamente está lloviendo. Por lo tanto, ustedes pueden ver que son lugares muy fértiles. Aparte de que son muy fértiles, son lugares, ¿verdad? Que es montañoso. Hay bastantes árboles porque al haber lluvia crecen los árboles. Eso es en cuanto a lo que estamos hablando nosotros acerca de lo que son la geografía física. Ahora vamos a hablar de lo que es la hidrografía. Hidrografía nos vamos a referir todo lo que es agua, ¿verdad? Los ríos, los lagos, los océanos. La hidrografía africana posee 6 cuencas con 25 ríos. Cuencas es el lugar, ¿verdad?, donde van a ser depositados los ríos. Una cuenca cuenta con 6 cuencas con 25 ríos y 15 lagos de gran y 15 lagos de grandes dimensiones. Cuando hablamos de grandes dimensiones, estamos hablando, ¿verdad?, que son bien grandes. Ahora, ahí nos dice, ¿verdad?, que el río más largo del mundo es el Nilo. Bueno, esa ha sido yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Te lo digo, aunque el libro lo diga, yo no estoy de acuerdo. Una aclaración que yo hago. Porque yo, en cierta ocasión, ¿verdad?, que yo le daba clase a los de 9º grado, nos tocó hablar sobre África. Y hubo una discusión, ¿verdad?, en cuanto a que el río más largo del mundo era el Nilo. Y comenzamos a investigar, ¿verdad? Comenzamos a investigar si era cierto. Buscamos en internet, buscamos en otros libros y llegamos aún hasta averiguar cuánto medía cada uno de los ríos. Y encontramos, ¿verdad?, que el río Nilo mide 6.671 kilómetros de longitud, o sea, de largo. Pero en América nosotros tenemos el río Amazonas, que mide 7.020 kilómetros. Entonces, yo, ¿verdad? Aunque el libro diga eso, pero yo lo busqué, ¿verdad? Yo lo he buscado en otras fuentes y pues ahí dice, ¿verdad?, que el río Amazonas mide 7.020 kilómetros. Entonces, no es tanta la cantidad de kilómetros que le gana el río Amazonas con el río Nilo. Es poco, ¿verdad? Son pocos, pero aunque fuese por 2 kilómetros, le está ganando, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que el río más largo del mundo es el Nilo. Pero si ustedes, se los dejo como tarea que investiguen, ¿verdad? Porque una cosa es que lo diga yo y otra que ustedes lo investiguen. El río Nilo tiene aproximadamente 6.771 kilómetros de longitud. Pero, ¿verdad?, podemos ver, en su cauce se encuentra la famosa represa de Asuán, que controla sus aguas y evita las inundaciones que antes afectaban a la población egipcia. Ustedes recuerdan, ¿verdad? La Biblia nos habla a nosotros de que el río, las personas de Egipto esperaban, ¿verdad?, que el río todos los años se producía una inundación, o sea que las aguas se salían de su cauce y inundaban todo el territorio de las partes donde el Nilo cruzaba, porque sí, el Nilo cruza gran cantidad de países de África. Y entonces la gente esperaba, ¿verdad?, que el río bajara y luego las aguas se secaban, entonces fertilizaban la tierra. Entonces, por eso, ¿verdad?, nosotros podíamos ver la historia en la Biblia, que es cierto, nos dice a nosotros, ¿verdad?, que los egipcios ahí sembraban ellos, ¿verdad?, sembraban sus cultivos. Ahí todo su cultivo era a orillas del río Nilo. Entonces, pero ahora, ¿verdad?, se creó en el cauce,
se ha creado una represa. Muy bien, ahí, ¿verdad? Sí. Ahí ustedes pueden buscar aquí que el río Amazonas es el más, eso como les digo, no es una tarea para ustedes, es como parte, ¿verdad?, de una investigación que ustedes, ¿verdad? Ustedes pueden investigarlo ahí en el internet, ustedes pueden buscar que ahí nos dice, ¿verdad? Que aunque el libro diga eso, pero uno tiene que buscar otra fuente. Aquí, pues, ya, ¿verdad? La directora investigó y es cierto, ¿verdad? No, yo no estoy diciendo mentiras. Yo siempre digo esto cuando doy la clase. El río Nilo no es el más largo del mundo, porque se ha comprobado que mide un poquito más el río Amazonas. Y bueno, yo orgullosa, ¿verdad? Porque está en mi continente. Yo creo que ustedes se sintieron tener el río más largo del mundo en nuestro continente. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros, que como les digo, este no es una tarea que vale puntos ni nada. Esto es parte como para uno enriquecer su contenido, que nosotros podamos saber más que aún que un libro que diga ahí, ¿verdad? Un libro puede estar equivocado. Entonces, les decía, ¿verdad?, que ahí se ha creado una represa. Ustedes, las represas son para contener el agua. Esa represa se llama el Asuán. Esa represa controla las aguas y evita las inundaciones que antes afectaban a la población egipcia, porque ahora lo consideran, ¿verdad?, como algo que nos afecta, pero no, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, lo han logrado controlar y pues ya no causa, pues posiblemente, ¿verdad? Es que el problema de ahora es que ustedes saben que con los cambios climáticos que se dan, ya las cosas no suceden como antes, que había un tiempo determinado para que las cosas sucedieran. Ya se sabía en qué meses iba a pasar eso. Ahora no. Cuando hablamos de los cambios climáticos, ustedes se dieron cuenta de que las cosas ahora han cambiado. El ser humano con su daño a la naturaleza ha hecho, ¿verdad?, que la naturaleza se ha vuelto como loca, ¿verdad? Ya el clima, ya las cosas no suceden como antes, a tiempo, sino que se da a cualquier tiempo. Entonces ya no hay un tiempo donde diga uno, pues ahorita va a llover, ahora va a caer nieve. No, ¿verdad? Ahora cae cuando quiere. ¿Por qué? Porque ya no, hay un descontrol en la naturaleza. Entonces, el río Congo, tenemos ahí el río Congo, con 4.669 kilómetros, es el segundo río más caudaloso del mundo después del Amazonas. Entonces, es aquí donde yo siempre he dicho, el río Amazonas ocupa el primer lugar. El río Nilo ocupa el segundo y el tercer lugar, el río Congo. Así los ubico yo. Aquí dice que es el segundo, pero para mí es el tercer lugar del mundo. Pero, qué bueno, ¿verdad? África posee los dos ríos, el segundo y el tercer lugar, entre los ríos más caudalosos del mundo. El Níger fluye por África Occidental, nace en Guinea, cerca del Océano Atlántico y desemboca en el Golfo de Guinea, en la costa atlántica noreste. Desemboca el río Senegal y el río Orange en el Atlántico Sur. En la vertiente del Océano Índico desembocan los ríos Limpopo, Zambeze y Chebeli. Las costas de los litorales de este continente son las más rectilíneas del mundo. Cuando hablamos de costas rectilíneas, o sea que, si ustedes se fijan, ya vamos a ver el mapa, son bien rectas las formas del mapa africano, ¿verdad? No es como el mapa de Europa, que tiene un montón de entrantes y salientes. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que aquí en África es un continente que tiene bastante, las orillas del mapa es bien recto. Entonces, esto no es, por eso dice, ¿verdad?, son rectilíneas. Yo quisiera, ¿verdad?, que hayan subrayado la lista de los ríos que están ahí, ¿verdad? Digamos el Senegal, el Orange, el Limpopo, el Zambeze, el Chebeli, el Nilo. Esos ríos, todos esos que aparecen ahí, por favor, subrayenlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después pueden hacer una lista de esos ríos aparte, de los ríos porque no quiere decir que solo ríos tenga África, no, tiene un montón. Lo que pasa es que estos son los más sobresalientes, los más extensos, los que tienen una característica que los hace sobresalir. Entonces, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, cómo son la forma del mapa de África. El mapa de África, miren,
tiene unas partes que son bien rectas. Pueden ver las orillas del mapa, no tiene mucho entrante ni saliente. Los golfos más notables, por eso no tiene tanto golfo, ¿verdad? Ni penínsulas como tienen otros, Asia y América, Europa y Asia. Los golfos más notables son los que el de Guinea, que se encuentra en el Océano Atlántico. Ahí, por ahí tenemos, mire, eso, ahí están los golfos, estos son los golfos, miren, que está en el Golfo, aquí en el Océano Atlántico. Luego tenemos, está en el Adén, vamos a ver dónde, en el Océano Índico. Por aquí, aquí, tenemos nosotros ahí por ahí tenemos el Adén. O sea, no cuenta con muchos entrantes y salientes porque sus orillas, ¿verdad? Sus contornos del mapa, o sea, el mapa representa el territorio africano. Entonces, por lo tanto, es bien rectilíneo. Entonces, no cuenta con muchas puntas, cabos, golfos. Entonces, lo más sobresaliente, como les decía yo, es el de Guinea y el Golfo, el Adén, el Índico. Muy bien. Ahí nosotros pudimos notar, ¿verdad? Cómo es la geografía física, como la hidrográfica de África. Ahí, ¿verdad? Tenemos un ejercicio al final de la página. Ahí nos habla, ¿verdad? Vamos a contestar unas oraciones con el dato correcto. ¿Por qué los estamos contestando? Porque es bueno, ¿verdad? Que nosotros, estas cosas son como lo más que nosotros debemos de conocer, ¿verdad? Datos que a veces no se nos escapa, pero que sí es muy importante. Vamos a ver. Si les voy a dar la oportunidad de que lo hagamos en orden. A mí me gusta que ustedes participen. Lo que pasa es que a veces, ¿verdad? Se tiene que quitar de que ustedes participen porque a veces en algunas casas se están recibiendo otra clase, como ayer, ¿verdad? Se metió ahí, no sé en qué casa sería, ¿verdad? Quizás el hermano estaba recibiendo matemáticas, pero toda la clase de matemáticas la estaba escuchando yo y me estaba confundiendo. Y también confundí a los compañeros, o porque se ponen a hablar mucho. Entonces ahí a veces hay que quitar la participación. Pero como lo hemos hecho siempre en las aulas, ¿verdad? Levantando su mano para que podamos participar el que lo sepa. Vamos a ver. Ahí tenemos las preguntas. Dice, complete las oraciones con el dato correcto. Sofía, ya se lo tiene. Vayan contestándolas ustedes. Dice, África y Europa están separados por el Estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar. Yo les decía que el estrecho de Gibraltar está ahí por donde está España. España está bien pegadito, ¿verdad? A Europa, perdón, Europa a África a través del estrecho de Gibraltar. Como ustedes decían, apenita. La gente en canoas o en barquitos así pequeños se trasladan de lo que es ahí, ¿verdad? Ese país, Marruecos, creo que está ahí, Marruecos, ¿sí? De Marruecos se trasladan a Europa, van a España. ¿Por qué? Porque a través del estrecho de Gibraltar. Ahí, el estrecho de Gibraltar, yo les decía en la clase pasada, el peñón de Gibraltar. El peñón es una gran masa de roca donde hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ahí ¿Dónde está el olas del mar, ¿verdad? Pero la gente pasar, ¿verdad? Por lo que es el estrecho de Gibraltar. No sé dónde queda. Aquí está. ¿Verdad? Ellos pueden pasar de África a Europa. Tenemos el volcán Kilimanjaro, Kilimanjaro, se localiza en el Valle del Rift. El Valle del Rift es un valle grande, extenso, donde les decía yo, se encuentra la fractura, o sea, la rajadura, para más entender, está rajado el continente, y ahí, ¿verdad? Es donde se puede separar, ¿verdad? Se puede separar el continente y formarse una isla. Luego tenemos que el segundo río más caudaloso del mundo es ahí dice, en el libro dice que es el Congo, ¿verdad?
¿No? ¿Cuál es? El Nilo, que es el segundo río más caudaloso del mundo. El más largo, pues, el más extenso, caudaloso. El Nilo. Caudaloso porque el lago tiene que tener bastante agua. ¿Cuál decíamos que es el segundo lugar? Nilo. ¿Ah? ¿Río? ¿El segundo lugar del río? El primer lugar que el río Amazonas, ¿verdad? ¿Y cuál ocupa el segundo lugar? El río Nilo, el río Nilo. Pero ahí, ¿verdad? Según el libro es el Congo. Por eso es el tercer lugar. Por eso escriban ustedes Amazonas. que es el Nilo. Y para que quede más claro, investiguen en su casa, o después de la clase, pueden buscar en su celular cuál es el río más largo del mundo y cuánto mide. Ahí les va a salir, ¿verdad?, la respuesta correcta. Entonces, Amazonas es el primer lugar, y el segundo lugar el río Nilo, y el tercer lugar el Congo. Ese río, pueden anotar ahí, ¿verdad? El segundo río más caudaloso del mundo y más largo es el río Nilo. El tercer lugar, el Congo. Bien. Entonces, ahí nosotros podemos llegar, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repasito, ¿verdad? Porque a mí siempre me gusta repasar un poquito. Quiero decirles que la geografía física de Honduras con diferentes macizos montañosos. Ahí podemos nosotros encontrar la montaña de Ahogar y el Tibete. Están las montañas Atlas en Marruecos. Está el macizo de Camerún en el país de Camerún. Está la meseta de Drakensberg en Sudáfrica. Ahí en Mozambique. Mozambique es una isla que ustedes la pueden ver en el mapa. Es una isla bien grande que está cerca de Sudáfrica. Yo creo que ustedes no se lo olvidan de queda Sudáfrica. Esta es, ¿verdad? Ahí, ese es Mozambique. Mozambique es una isla, mire, casi no tiene muchas islas África, pero ahí está esa gran isla, ¿verdad? De repente, pues, si ustedes ven la forma que tiene esa isla, posiblemente se separó del continente porque se parece un poco, ¿verdad? Como que hiciera juego con la parte ahí, con la partecita esta de acá, miren, acá, todo esto de acá, miren, se parece a esto, ¿ves? De repente que esa parte con alguna falla geológica se dio ahí y se separó de acá, de lo que es Sudáfrica. Ahí, ¿verdad? Entonces esa es la isla de Mozambique. Luego tenemos los montes Drakensberg, los montes del Gran Cairo, el macizo de Etiopía que se encuentra en Etiopía, el volcán Kilimanjaro que se encuentra en Kenia. Eso solo es como una información porque ustedes en el libro, como les digo, yo algunos datos los he sacado de otros libros que son más amplios, pero la verdad es que ustedes lo que tienen que saber más es lo que está ahí, ¿verdad? Luego tenemos los ríos de África, de África. Ahí tenemos la hidrografía, ¿verdad? De África está el río Nilo, el Congo, el Níger, Senegal, el Zambeza, Limpopo, el Orange. Y tenemos los lagos, ahí se encuentran los lagos más grandes del mundo. Está el Victoria, el Tanganica, el Malawi, el Alberto y el Turkana. Esos son los lagos que nosotros encontramos en África. Bueno, niños, yo creo que hemos aprendido esta mañana cosas muy interesantes, ¿verdad? Y les dejo como duda, ¿verdad? Para que ustedes, puede ser que yo esté equivocada, ¿verdad? No sabemos. Los maestros no lo sabemos todo, pero investigamos.